Bueno, los problemas de emisión, déficit fiscales, hay todo un conjunto de problemas que muchas veces los discutimos como coyunturales, pero que tienen una raíz estructural, en ciertos rasgos estructurales que tiene la economía argentina, que existen hace 60 años por lo menos, y que tienden a agravarse con el tiempo. Y toda esta, digamos, esta serie de urgencias coyunturales siempre nos están impidiendo pensarlos de una manera más estructural. Y también se relacionan con que no hay programa en la Argentina. Esto lo hemos hablado muchas veces. No hay programa. Siempre estamos, y fíjate que los ministros cuando asumen, a ver cómo resolvemos el tema de la deuda, el déficit fiscal. Los precios, el dólar. Los precios, sí. El dólar. Y eso no terminan de ser manifestaciones superficiales o supraestructurales de otros problemas de fondo que tiene la Argentina. Entonces hoy la idea es poder empezar a un poco ilustrar así, aunque sea por arriba, cuáles son esos problemas estructurales. Porque yo quiero decirlo, hoy lo charlamos con Guille fuera de aire, siempre aparece el misterio de hoy, somos víctimas de una corrida de cambiaria, somos víctimas de que los silobolsas no los liquidan, los empresarios ganaderos no liquidan. Digo, en realidad somos víctimas de que no tenemos recursos. Somos víctimas que estamos gastando en cuestiones en las que no deberíamos gastar, por ejemplo, energía. Somos víctimas de no haber desarrollado políticas de exportación virtuosa. Digo, somos víctimas de no haber desarrollado un país, digamos, básicamente sí, eso. Sí, tal cual. Porque si no, echarle la culpa al otro, al que juntó por, no sé, porque es un millonario y multiplicó. De verdad no deja de ser una mirada muy miope, muy a corto plazo. Sí, muy absurda. Siempre se está buscando como enemigos externos o exteriores al problema. Es decir, es el campo que guarda en el silobolsa, es el Fondo Monetario, es el imperialismo, son las grandes corporaciones. Y no pensamos verdaderamente cuáles son los problemas internos propios del desarrollo económico argentino, la forma en que Argentina se inserta en el mercado mundial, en la globalización, eso es muy importante, y son los problemas de fondo. Y vos te darás cuenta que no hay presidente ni ministro que planteen un proyecto de país en este sentido. A lo sumo te plantean cómo resolver el problema de la inflación, que es un problema. Pero también la inflación tiene que ver con toda una serie de rasgos de la estructura argentina que impulsan a eso. Entonces, hoy la idea era, yo voy 5 minutos a presentar algunos datos que tienen que ver con estos problemas estructurales y después le vamos a dar lugar a un querido colega, amigo, que ahora está en Nueva York hace un par de años, que hizo su tesis doctoral sobre un concepto que se llama cadena global de valor, que tiene que ver con cómo se configura el capitalismo a nivel global y pensar cómo está inserto la Argentina en eso. Que ese es un problema de fondo que ningún programa debería omitir, cómo está inserto la Argentina y de qué forma podemos hacer que se inserte de otra manera. Pensando como modelo de desarrollo los países del sudeste asiático, que son el único caso, y Corea y los otros países del sudeste asiático, que permiten mostrarnos un norte a la Argentina, hacia dónde podemos ir, sabiendo que los programas de mercado internismo agotaron su experiencia histórica en los 40 del siglo pasado y muchos gobiernos siguen insistiendo con lo mismo y vamos a ver que eso es fuente de agravamiento de problemas estructurales. Claro, sí, porque así está nuestra moneda hoy. Exactamente. Así vale. Entonces, si querés, Martín, los slides que te dejé, ponés el primero. Yo creo que Manuel Treviñani, que es el que va a ser nuestro entrevistado, nos está escuchando, Martín, ¿no? Okay. Bueno, ahí vamos a ver algunos de los problemas estructurales de la Argentina, ¿no? ¿Qué vemos ahí en pantalla? Productividad del trabajo. ¿Cómo crece la productividad del trabajo en diferentes países? ¿Qué es la productividad del trabajo? Para quien no tiene idea, básicamente es cuánto valor crea un trabajador en término medio en un país. Y ahí lo que vemos es cómo crece eso, cómo crece la cantidad de valor o riqueza que produce un trabajador. ¿Qué vemos? Que hay ahí una línea anaranjada que es China, que nos dice que en término medio la productividad de un trabajador chino crece casi un 8% anual. Es decir, cada año un trabajador chino produce 8% más de lo que producía el año anterior. Tenemos el de Corea, que es el 2% anual, la línea azul,
cada trabajador coreano produce 2% más cada año que el año anterior. En Estados Unidos es el 1%. Cuanto más desarrollado es un país, la productividad es más dificultosa que se puede, ya es muy alta. Y tenemos la Argentina. Fíjense que con saltos, sube, baja, pero la productividad del trabajo en Argentina decrece en término medio. Hay un decrecimiento en la productividad del trabajo del 0,5% anual. Y esto, yo lo puse ahí desde 2008, pero esto por lo menos se remonta a los 70. Es decir, cada trabajador argentino produce cada vez menos. Esto es una fuente importantísima de problemas. ¿Qué significa producir cada vez menos? Que hay cada vez menos plata para pagar su salario, cada vez menos plata para que el capitalista reinvierta, cada vez menos plata para que recaude el Estado, cada vez menos plata para sostener... Y que cada vez el trabajo cuesta más. Y cada vez el trabajo cuesta más en relación a lo que se produce. Claro. Entonces es muy importante, porque esta es una fuente muy importante de problema. ¿De qué depende la productividad del trabajo? En primer lugar, ¿en qué rama productiva se está produciendo? Un trabajador que produce en textil va a producir menos valor que un trabajador que está en la rama tecnológica. Y también depende de la tecnología con la que se produce. Cuanto más sofisticada, más compleja es la tecnología, más va a producir un trabajador. Si la Argentina tiene un problema de fondo ahí, produce en ramas que son poco productivas y a su vez con tecnología obsoleta. Ningún programa puede omitir esto, esta raíz estructural. Si querés pasamos a la otra, Martín. Ahí lo que tenemos, esto es muy importante para entender los problemas cambiarios que tiene la Argentina hoy, ¿no? Y esto que la expresidente llamó lluvia de importaciones. Y tiene que ver con un tipo de industria que hemos ido desarrollando en la Argentina a través de los años. Acá lo que vamos a ver es el saldo comercial por sector industrial. Si tomamos un sector y comparamos cuánto exporta con cuánto importa. Y ahí, ¿qué tenemos? El saldo. Si tomamos 2015, por ejemplo. Fíjense que todos los sectores industriales, mueble, maquinaria, fabricación de transporte, vehículos, aparatos de TV, productos químicos, todos tienen un símbolo negativo. ¿Qué significa? Que importan mucho más de lo que exportan. Eso está en miles de millones de dólares. Todos, ahí fíjense que todos. Si pasamos a la siguiente... Ahí también tenemos todos, salvo 3 sectores, los únicos 3 sectores que tienen superávit comercial. Alimentos, metales comunes, es decir, minerales que se exportan así en bruto, y cuero. Son los únicos 3 sectores económicos en la Argentina que son generadores de dólares. El resto es demandante neto de dólares. ¿Qué significa? Esta es la lluvia, el festival de importaciones del que se habla. Claro. El Festival de Importaciones tiene que ver con una estructura industrial con un muy fuerte sesgo importador. Y esta industria tiene esta característica porque es extremadamente ineficiente y poco productiva. Es la industria que se ha desarrollado en este país a partir de lo que se llama el mercadointernismo. Una industria que no tiene una inserción externa, que no exporta, sino que lo que hace es importar. Solo importa insumos, materiales y bienes de capital. Y esto es un gran problema para la Argentina. Es un gran problema porque, primero, no tiene inserción internacional, únicamente en productos de bajo valor agregado. Y en segundo lugar, porque está en permanente carencia y escasez de dólares y de divisas. Y sobre todo, con los tipos de cambio actual que tenemos, que son tipos de cambio extremadamente atrasados, ¿no? Que facilitan toda esta importación. Y entonces, y fíjense que acá entra un problema muy importante. Tenemos una industria que depende de tener dólares de la importación. Y hoy el Banco Central, en los últimos meses, lo que ha ido haciendo es restringir las importaciones de forma cuantitativa. Todos estos sectores tienen cada vez más problemas para importar, con lo cual van a tener problemas, están teniendo problemas para producir. Este es un rasgo también que
si no se modifica, nunca la Argentina va a modificar los problemas en el mercado de divisa que tiene recurrentemente. Estamos hablando de cuestiones estructurales que demandan mucho tiempo, además. Sí, sí, sí. Demandan Esto mucho demanda tiempo. un programa a 10, 20, 30 años. Sí, ¿no? sí, y una voluntad política de asumir el costo que tiene todo esto. Sí, porque, a ver, ¿qué estamos hablando cuando hablamos de esta burguesía? Primero, es la burguesía del Club de la Obra Pública. Ujú. Es la burguesía que financia las campañas políticas. Es la burguesía que legitima las políticas de ciertos gobiernos. No es cualquier cosa. Estamos hablando de una burguesía que requiere proteccionismo, que requiere asistencia del Estado. Una burguesía que requiere, esto es muy importante, ser subsidiada permanentemente. Nosotros siempre nos pasamos hablando del déficit fiscal, que es muy importante, pero el déficit fiscal tiene que ver con esto, con una burguesía que es cada vez menos productiva, una burguesía que fuertemente dependiente de las importaciones, una burguesía que tiene que ser subsidiada. Pensá en la burguesía de la industria electrónica, Sí, de Tierra del Fuego, que requiere más de 10.000 millones de dólares de subsidio todos los años para poder existir. Reíte de los planes sociales. Si querés seguimos la última. Fíjate acá, esto es muy importante para pensar a largo plazo. ¿Qué exporta la Argentina y qué exporta Corea del Sur? Los principales rubros de exportación. Casi todo materia prima. Corea del Sur, que hace 50, 60 años era un país agrícola. Sí, Fíjate los leo rápido. Círculo integrado, automóviles, aceite, petróleo procesado, dispositivos telefónicos, autopartes, embarcaciones, partes de computadora, medios de sonido no grabado, semiconductores, baterías. Y eso lo comparás con Argentina, que está importando harina y soja, grano, aceite de soja bruto, que es lo único que estamos produciendo, digamos, en términos de manufactura sobre el materia prima. Pero es una manufactura muy elemental. Muy elemental. Trigo y morcajo, habas de soja, oro en bruto, bueno, petróleo crudo y vehículos de transporte de mercancía. Eso no sabía que lo estábamos exportando. Pero después biodiesel, carne bovina, es todo lo que extraímos sin producirlo. Fíjate el modo en que se inserta uno y el modo en que se inserta otro. Es decir, pensar un país, un proyecto de país implica pensar un cambio en la forma en que articulamos con el mercado mundial. Eso es clave. Y esto es fuente de problemas. Esto es fuente de problemas de divisa, ¿no? Bueno, entonces, partiendo de estos problemas, y sobre todo esto, ¿no? El modo en que Argentina articula con el mercado mundial, a diferencia de Corea o de otros países del sudeste asiático, es que, vamos a dar lugar a la entrevista que teníamos pensada para hoy con Manuel Trevignani, que es un querido amigo, colega, acá docente de la UNL, es también investigador o becario del CONICET. En este momento nos está saludando desde Nueva York, el compañero. Buen día, Manuel. Y es Buen día. de flamante doctorado. Su tesis la hizo sobre un concepto que son cadenas globales de valor, que es un concepto relativamente nuevo, pero que permite esto, digamos, pensar cómo se configura el capitalismo a nivel global y cómo las diferentes regiones, los diferentes países van articulando con esa cadena global. Entonces, pensar un poco qué es eso, sería la primera pregunta, ¿no? ¿Qué es una cadena global de valor? Y cómo la Argentina se articula con esa cadena global de valor. ¿Cómo andás, Manu? Bueno, buen día, Claudio. Un placer Acá estamos, escucharte. me olvidé, estamos desde Radio Rex Santa Fe, en el programa del Coni Cherep. Y bueno, te saludamos acá y te damos la bienvenida. Un placer escucharte y verte, Claudio, después de tanto tiempo. Un gusto que haya estos espacios, ¿no? Esto de que la urgencia a veces mata lo importante. Y este lugar para al menos los científicos sociales que investigamos hace tanto tiempo estos temas, que tengan lugar y poder parar un poco la pelota y pensar, creo que, bienvenido sea el espacio, así que agradezco eso. El término cadenas globales de valor, digamos, ha tenido una gran difusión en las últimas 2 décadas, diría yo,
Hoy lo escuchamos desde el actor político, un intendente, un gobernador, un presidente, que habla de esto de tenemos que incorporarnos a las cadenas globales de valor. También lo vemos desde las guías prácticas, las sugerencias de políticas públicas de los organismos internacionales. Lo vemos desde la academia, ¿no? Desde que se estudia el desarrollo en general, el desarrollo económico, que plantean, bueno, esto de las cadenas globales de valor, la incorporación, ¿no? Que yo diría que una primera mirada podemos decir que una cadena global de valor es el proceso de transformación de la materia prima en un producto final, ¿no? Entonces, todas las actividades que confluyen desde la transformación del producto, ¿no? Entonces, una primera mirada podría decir que es la nueva configuración productiva, ¿no? que emergió desde finales de siglo, donde los componentes vienen de distintos países, ¿no? Ya no es como mediados del siglo pasado, en cual la empresa verticalmente integrada realizaba todo el proceso productivo dentro de su empresa, sino que hoy cada componente viene de distintos países del mundo, ¿no? Entonces eso es una cadena global de valor. Ahora, la otra mirada, que es la que yo vengo estudiando hace varios años, es ubicar esto como un enfoque teórico, como una nueva estrategia de desarrollo para los países periféricos, para los países subdesarrollados, como quieran decirlo, yo prefiero países periféricos, ¿no? Entonces, la nueva estrategia de desarrollo basada, que ha emergido sobre las cenizas del consenso de Washington, ¿no? Este modelo de desarrollo que tuvo consecuencias desastrosas hacia finales del siglo, que dejó un vacío conceptual en términos de desarrollo muy importante, entonces se necesitaba una nueva jerga, un nuevo lenguaje que llene ese vacío conceptual en términos de desarrollo, que bueno, ha sabido llenarlo muy bien este enfoque, que básicamente tiene que ver con esto, ¿no? De cómo para lograr el desarrollo las empresas de los países periféricos o en desarrollo tienen que incorporarse en un nodo específico, en una actividad específica dentro de una cadena productiva. Yo te pregunto desde mi más profunda ignorancia económica, porque vivo en este país y vengo hace mucho tiempo escuchando hablar de las cadenas de valor. El problema de la Argentina, y digamos, enfocado como país periférico, como país claramente subdesarrollado, es un problema de no haber adaptado su economía a estas nuevas corrientes. Es un problema de, digamos, ¿es un problema de voluntad política o es un problema de que terminó ocupando un lugar de abastecedor exclusivo de materia prima? ¿Se puede modificar esa matriz? Bueno, ese es el gran tema de lo que plantea este enfoque, ¿no? Una de las críticas principales que puede hacerse es que uno se incorpora a estos eslabones, estas actividades que recién decía, sobre la estructura productiva de los determinados países, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a incorporarnos a Argentina? ¿Cómo se incorpora, de hecho, sobre la gran dotación de recursos naturales que tiene? Entonces, digamos que Argentina participa poco, en primer lugar, inclusive en relación a los países de la región, participa poco en las cadenas de valor, y mal en el sentido de, como nos hemos incorporado desde los últimos medio siglo, ¿no? Basado en la dotación de recursos naturales, como recién decía Claudio, la falta de un programa industrial, ¿no? Argentina carece de un programa industrial hace medio siglo, el proceso de sustitución de importaciones, que ha sido la última gran oportunidad para eso, yo no diría que fracasó, sino que quedó trunca, ¿no? Con el inicio del proceso militar. Entonces esa fue la última gran oportunidad en cual crear esta actividad industrial, que es lo que a mi juicio es el desafío de América Latina, y en eso también forma parte esta comparación que recién hacía Claudio con Corea del Sur, ¿no? Corea del Sur, yo no sé si recordás, Claudio, pero cuando yo estudiaba, la comparación era con Australia, ¿no? Un famoso título de un libro que se llama ¿Por qué Argentina no fue Australia? Porque dos países grandes del hemisferio sur con grandes dotación de recursos naturales, ¿por qué Australia, un país desarrollado, y Argentina no? Entonces, pero la comparación hoy tiene que hacerse con Corea del Sur, por ejemplo, ¿no? Como a mediados del siglo pasado tenía un PBI per cápita, que otro indicador que tiene innumerables deficiencias, pero es muy importante también, como era muy por debajo del de Argentina y hoy es infinitamente superior, justamente porque ha creado esta matriz industrial que no es solo Corea del Sur, y esto también es importante, sino que hay una dinámica regional en el este asiático que comenzó Japón con las cenizas de la posguerra, siguió Corea del Sur, siguió Taiwán, siguió Hong Kong, y hoy con
otras calidades, está intentando seguir China, ¿no? Entonces, eso es un desafío que tiene no solo Argentina, sino los países de la región. Ahora, cuando yo te escucho, lo que escucho también es una mirada que implica ajustar el trabajo a las nuevas modalidades, flexibilizar algunas normativas, digamos, obligarnos a actualizar nuestra legislación para que el trabajo, digamos, sea más factible de producir. Argentina tiene un problema serio con la generación de trabajo, porque es muy caro generar trabajo. Digo, ¿cómo hizo Corea para incorporar trabajadores, para desarrollar actividades, si no flexibilizando el laburo? Claro, en esto de la comparación, ¿no?, que recién hacía con Australia, bueno, si seguimos el camino australiano de desarrollo de agregar valor sobre la estructura productiva de los grandes recursos naturales que tiene, la gran pregunta es ¿qué hacemos con nos sobra mitad de la población, ¿no? Australia tiene la mitad de la población de Argentina, entonces no sería tampoco un camino viable el de agregar valor sobre... Sí, eliminemos la mitad de la población, claro, sería... Tal cual. Tenemos la mitad de la población, pero en un territorio también mayor, el de Australia, ¿no? Bueno, pero lo que decía es justamente no olvidarnos de nuestra gran dotación de recursos naturales. Podemos agregar valor sobre, por ejemplo, la biotecnología, que es lo que la investigadora Raquel Chan, ahí en la Universidad Nacional Litoral, sí. Bueno, esto de la creación de una semilla que es resistente a la sequía, por ejemplo, bueno, eso es una disputa a la innovación de los grandes centros. Ahora, que claro, están en la frontera, ¿no? Pero cuando Raquel presenta la super semilla, lo primero que encontramos en Argentina es una resistencia desde los movimientos ecológicos diciendo que estamos, digamos, hay como una cuestión cultural que permanentemente choca en Argentina contra la idea del progreso y de la competencia desde la tecnología. Es muy loco eso, hay una cuestión cultural. Sí, y además eso sería una parte de la historia, ¿no? Esto de fortalecer los encadenamientos productivos ligados al agro. Lo que estaría faltando es también que lo que recién decía, el desafío de crear una actividad industrial que es a partir del cual los países dinámicos del este asiático han logrado salir de los posicionamientos periféricos subdesarrollados. Ah, se nos cortó. Se nos interrumpió la conversación. Repetime el nombre, que no lo hemos puesto en el... Manuel Trevignani. Trevignani. Es economista, es académico. Sí, él estudió acá administración de empresas en la UNL y bueno, después siguió su camino en CONICET, hizo una maestría y ahora hace un par de meses terminó el doctorado. Bueno, qué pena que se haya cortado. Pero bueno, creo que... Bueno, pero estaba empezando a resultar muy interesante porque, ¿sabés qué pasa, Claudio? No nos va a quedar... estaría bueno armar una charla con él, transmitirla en vivo y guardarla, porque digo, yo lo que percibo en este momento, yo decía hoy temprano, en el 2001 a nosotros se nos reventó la convertibilidad, la ficción de que el peso valía $1, ¿no? Y a mí me da la impresión de que lo que está reventando ahora es el país del subsidio, porque no tenemos más recursos para subsidiar nada. Sí. Entonces digo, ¿cómo lo resolvés eso? Bueno, evidentemente generando riqueza, no hay otro camino. No hay otro camino. Si vos no generás riqueza, no hay otro camino. Ahora, ¿cómo generar riqueza? Y el debate está empantanado en sectores que creen de verdad que la riqueza ya está generada y que hay que redistribuirla. Y no es cierto. No, la Argentina es cada vez más pobre. Pero eso está clarísimo que es cada vez más pobre. El capitalismo argentino es cada vez más chico. ¿Qué quiere decir que es cada vez más chico? Que cada vez las empresas son menos y cada vez son más chicas. A diferencia de lo que se dice del capital concentrado, etcétera, los capitales argentinos son cada vez más chicos. Por eso aparece este concepto de crecimiento en la población sobrante. ¿Qué significa población sobrante? Que sobra para el capital. Respecto que sobra, a la capacidad productiva. Que no tiene forma de insertarse productivamente porque no hay actividad productiva. Y esto tiene mucho que ver con el dato que veíamos primero, es decir, que la productividad del trabajo en Argentina viene barranca abajo hace 50 años, es decir, cada vez producimos menos. Y no es una cuestión de la robótica que nos dejó afuera digamos, tiene que ver básicamente con que la matriz productiva se achicó. Y vos, además que sea chico, fíjate que nos seguimos insertando en el mercado mundial, exportando básicamente soja, derivados de soja,
maíz y del complejo maicero y del complejo sojero. Y de esa manera no hay manera de sostener un proceso de desarrollo. ¿Cuál fue la característica importante? Yo quería preguntarle eso a Manu ahora. Que tuvieron los países del sudeste asiático. Los países del sudeste asiático generaron grandes conglomerados de empresas, lo que se llamaban las chaebol, que a partir de esa escala productiva permitían lograr una alta productividad del trabajo e insertarse en el mercado mundial. Vos fijate que acá en la Argentina la idea de la gran empresa está demonizada. Y no hay forma... Está demonizado el productor. Está demonizado el tipo que genera recursos. Sí, tal cual. O sea, tal cual. el enemigo es el tipo que genera recursos, el tipo que te va generando dólares. Digo, yo cuando se lo escuchaba a Grabois diciendo, hay que ir a por los 140.000 millones de... Lo repitió Jorge Osman acá, me parece un disparate. Digo, hay que ir por los 140.000 millones o los 14.000 millones de dólares que están en los silobolsas. Vos decís, che, pará, loco, si esos tipos son los que te van a dar los dólares, son los que además el año próximo va a ser que te va a generar los dólares. ¿Cómo vas a ir contra ellos? Pero aparte nos llevan a discutir cosas que son nimiedades. O sea, un productor produce soja, la soja es dólar, es valor dólar. Vos sabés que hay un atraso cambiario monumental y que los pesos no te sirven para nada. ¿Qué vas a hacer con la soja? La guardás la mayor cantidad de tiempo que puedas. ¿Pero por qué lo haces? Y porque la política económica te lleva a eso, no porque sos un demonio. Si la soja vale dólares, ¿las vas a cambiar por pesos? ¿O vas a esperar? Supongo que... No, te está mandando un mensaje por celular, seguramente. Okay. Te ha mandado un WhatsApp. Supongo que racionalmente cualquiera la guarda, no la vas a guardar 2 años, porque en un silo bolsa la puedes guardar unos meses nomás. La guardás unos meses y después la vendes. Sí, pero además está esta idea mágica de que en realidad la plata está, que los recursos están, de que no es que tenemos un problema de generación. Cada vez tenemos menos recursos. Pero esto hay que decirlo, porque digamos, si no aparece el discurso de que en realidad somos ricos y falta redistribuirla. Falta redistribuirla, obviamente. Yo digo, no niego eso. Ahora, loco, falta laburo, falta que se emplee más gente, falta que se incorpore gente al esquema laboral, falta horizonte, porque si no terminamos de verdad con un país dividido en dos, cuyo 50% de la población vive bajo subsidio. Y cuando el Estado tiene problemas con los recursos, sacar subsidio es una tragedia. Una tragedia. Pero digo, en algún momento va a haber que dar el paso. Y viste, hay que darlo, pero es tan difícil darlo, es tan difícil, porque, a ver, uno piensa, bueno, hemos dicho acá, ¿no? Un problema muy importante que tiene la Argentina hoy es el déficit fiscal. Es el déficit fiscal. El déficit fiscal tiene que ver con niveles de gasto muy importantes. Y esos niveles de gasto muy importantes tienen que ver con la población sobrante que hay que subsidiar y con una burguesía que es tan poco productiva que hay que subsidiar también, que es esta burguesía que estábamos viendo recién. Eso son pasos que hay que dar. Insisto, quería terminar con esto de los modelos de desarrollo del sudeste asiático. Esos modelos se dieron a partir de concentrar capital, no de achicarlo. Concentrarlo, hacerlo cada vez más grande, y en esa escala es donde se gana productividad, y al ganar productividad vos tenés la posibilidad de incorporarte al mercado mundial en otra cosa que no sea recursos naturales. Es decir, Hyundai, Samsung, LG, que son esos grandes conglomerados coreanos, fueron consecuencia de políticas de desarrollo, con un horizonte claro. Concentremos el capital, porque así vamos a ganar competitividad y productividad y vamos a poder salir al mercado mundial. Bueno, lo que pasa es que el que te escucha, digamos, desde un lugar, entre comillas, progresista, dice, pero vos estás convocando a que concentremos. Bueno, lo que pasa es que de verdad hay que hacer un proceso revolucionario en Argentina que tenga que ver con multiplicar nuestra capacidad productiva. Pero por supuesto. Y tiene que hacerse del capital, no se puede hacer desde otro lugar. Digo, a mí me ofende que algunos estén discutiendo con el manual de los años 70 como si el mundo fuera de los años 70, como si de verdad todavía pudiéramos elegir a Australia o Argentina, cuando en realidad el mundo cambió y está Indonesia y está Corea del Sur, y digo, hay otros modelos. Connie, a ver, estamos defendiendo la industria de Tierra del Fuego como contraposición a esto. La industria de Tierra del Fuego es una industria que nos sale carísimo a nosotros. Vos te das cuenta que una computadora en Argentina es más cara que en cualquier otra parte del mundo. Y además los componentes son extranjeros, lo terminamos armando. Y acá lo que tenemos es una industria
que encima está en Tierra del Fuego, o sea, lo más lejos posible que se pueda estar, en donde llega una computadora de algún lugar, una caja, y la industria lo que hace es poner la computadora dentro de la caja, cerrarla y poner Made in Argentina. ¿Esa es la industria que queremos?